La Asamblea General de Naciones Unidas creó el Consejo de Derechos Humanos en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, porque la politización de la Comisión había llevado a un punto muerto el examen al cumplimiento de los convenios de derechos humanos de la organización. Este Consejo estableció a partir del 2008 un examen periódico universal de los derechos humanos en los países miembros, cada 4 años, como mecanismo de cooperación voluntaria. El doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, es nuestro invitado a propósito de revisar el segundo examen de los derechos humanos en el Ecuador, efectuado la semana pasada en Ginebra. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Igualmente. A ver, empecemos viendo lo que el presidente de la República sobre este tema anunció el sábado pasado. Por el aplauso, la ovación de la inmensa mayoría de países en Ginebra. Por supuesto hubo 3 o 4 que en base a lo que les pasan ciertas ONGs y los mismos medios de comunicación tuvieron ciertos cuestionamientos. Pero la inmensa mayoría ovacionando al Ecuador por sus avances en derechos humanos. Criminalización de la protesta social. Aquí todo el mundo está perseguido. Las cárceles están llenas de opositores. Pero gracias a Dios el país fue ovacionado en Ginebra por los avances en cuanto a derechos humanos, compatriotas. A ver, doctor Fernández, ¿cuál es su comentario respecto a esta ovación, o sea, según su experiencia? Bueno, en primer lugar hay que precisar que son 17 países los que hicieron observaciones al Ecuador. Evidentemente dentro de la Comisión se produjeron 2 posiciones, una posición de América Latina y una posición de Europa y Estados Unidos. América Latina pues aplaudió los avances del Ecuador en materia social, se refirieron exclusivamente a eso. Eso es lógico, los países de Latinoamérica manifiestan su solidaridad entre sí y prefirieron manifestarse en la parte positiva, que evidentemente hay una parte positiva. Este informe nos permite ver que el Ecuador en determinadas áreas ha ido adelante, pero hay la otra parte, la parte en que hay 17 observaciones. Y de estas observaciones, fundamentalmente la más importante es la que tiene relación con la libertad de pensamiento y de prensa. ¿Qué ocurre con los derechos humanos? Los derechos humanos a nivel internacional son una unidad. No se puede hablar de que se respeta una parte y se irrespeta otra parte. Si hay una pequeña porción de irrespeto, si hablemos de pequeña porción, ya significa que un país está en el ojo de la Comisión para examinar su actitud. El Ecuador ha sido criticado por 17 países. El Ecuador no acepta estas críticas, lo cual me parece que es un error. Yo creo que todo lo que en materia internacional lo fundamental es la buena fe. El Ecuador ha ido a Ginebra en buena fe, dando cumplimiento a los compromisos internacionales. Ahora, doctor, volvamos sobre esto de la politización que había antes en la Comisión. Esta politización en la desaparecida Comisión tenía como telón de fondo la solidaridad regional y un toma y daca de acuerdos políticos entre los gobiernos. Pero los grupos regionales, que son el eje de esta actividad diplomática, siguen siendo la base de la constitución del Consejo actual. O sea, de los 47 miembros hay 13 por África, 13 por Asia, 13 por Europa Oriental y Occidental y 8 por América Latina y el Caribe. En el examen periódico universal no se condena, ni se aclama, ni se ovaciona a ningún Estado, sino que se formulan recomendaciones. Ahora, pero ¿cómo realmente funcionan estas recomendaciones dentro de los intereses políticos de los Estados, que son permanentes, y de la solidaridad de los grupos regionales? Bueno, evidentemente que la parte política siempre existe. Están representados estados y un estado es netamente político, un gobierno es netamente político, es decir, que no podemos prescindir de una injerencia política. Se ha tratado de minimizar, pero es imposible que se prescinda porque obviamente el objeto de estos análisis son los estados, particularmente en este caso nos referimos al Ecuador. Entonces hay una presencia política, hay una presencia de intereses, hay un juego de amistades dentro de la Comisión, y eso es lo que hemos visto en este examen periódico. O sea que los amigos están a favor, digamos, reconociendo ciertas cosas, tampoco ovacionando, y los que no son tan amigos observan ciertos aspectos. Pero eso también tiene un antecedente. Acordémonos cuando habían los países de la órbita soviética, ahí apareció esto de que justamente se enfatizaba el desarrollo de ciertos derechos del área social para precisamente ocultar
prácticamente virtual desaparecimiento de los derechos civiles y políticos. O sea, este es un trasfondo que viene ya desde varias décadas. Efectivamente es así, y de ahí la importancia de reconocer la unidad de los derechos humanos. No podemos hablar de un derecho en particular, tenemos que hablar de todos los derechos, y todos los derechos son iguales. No se puede menospreciar a unos y favorecer a otros. Entonces, bajo esta óptica, lo que hace la Comisión son recomendaciones, simplemente recomendaciones para que en el país que se trate, en este caso en el Ecuador, los derechos humanos tengan plena vigencia. ¿Quiénes van a vigilar esa vigencia? Por una parte la Comisión, por otra parte el Estado, que es fundamentalmente al que le corresponde el promover y respetar los derechos, y yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos también tenemos que participar en esta vigilancia a que se respete todos los derechos, no solamente se ponga énfasis en una parte y se deje a un lado otra parte. Yo creo que eso es lo fundamental que hay que entender en esto. El examen de la Comisión se produce precisamente con el objeto de mejorar la vigencia de los derechos humanos. Veremos qué es lo que pasa dentro de 4 años en que el Ecuador volverá a presentarse, volverá a ser objeto de análisis. Ojalá todos los derechos, sin excepción, se los respete absolutamente a todos, sin ninguna Ahora, este examen también es nuevo y realmente está a prueba, es el segundo examen periódico. Y la alta comisionada de derechos humanos ha dicho que esta es la segunda revisión, que aquí no ha terminado, sino que continúa con todos los 194 países miembros. Está a prueba. Vamos a ver cómo funciona cuando ahora de manera voluntaria se establece esta cooperación de los Estados miembros para ver si cumplen o no cumplen con sus obligaciones internacionales. Es decir, que realmente hay también esa otra realidad, ¿no? Bueno, en realidad por eso inicio manifestándome que en la parte del derecho internacional lo fundamental es la buena fe. Es decir, hay compromisos internacionales de los que el Ecuador es parte, hay que respetarlos y acatarlos de buena fe. Y en este caso, dentro de los compromisos está lo que acaba de ocurrir, está este examen periódico y están estas recomendaciones. Ahora, el gobierno del presidente Correa, junto a Venezuela, viene propugnando que dentro de la UNASUR se cree un sistema de derechos humanos que sustituya al interamericano de la OEA. En la OEA, además del grupo latinoamericano de Centro y Sudamérica, están el grupo del Caribe y Estados Unidos con Canadá. ¿Cómo podría funcionar en UNASUR una comisión de derechos humanos bajo los auspicios de esta política solidaria de hoy por ti, mañana por mí? O sea, hoy tú tienes un problema y yo miro para otro lado, hoy mañana es lo contrario. ¿Funcionaría eso? En realidad es dudoso que pueda observar, y además yo creo que es inútil porque tenemos organismos dentro de la OEA que precisamente han funcionado. El sistema de derechos humanos de la OEA es un sistema que ha venido perfeccionándose a través de los años y creo que es un ejemplo inclusive para el mundo, porque somos pioneros en el sistema, somos pioneros en las instituciones, tanto la Comisión como la Corte de Derechos Humanos, que tienen sus estatutos claramente, su ordenamiento jurídico y que han venido actuando y que han favorecido el respeto a los derechos humanos en todo el continente. Entonces, yo creo que lo que corresponde es más bien robustecer estos organismos que crear nuevos organismos para debilitar los anteriores. Yo creo que eso es un error. Ahora, precisamente una de las sugerencias del Consejo fue que el Ecuador acoja las recomendaciones de la Comisión Interamericana para que su legislación sea compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, tal como manda la Constitución. Pero el gobierno ha respondido indicando que solo es vinculante lo que resuelva la Corte Interamericana. Como usted dijo, este sistema es muy conocido mundialmente. Entonces, ¿qué impresión puede causar en el Consejo de Derechos Humanos esta afirmación si el artículo 33 de la Convención crea a la Comisión y a la Corte como los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes de la Convención? O sea, ¿qué impresión puede causar esta reacción frente a una recomendación de esa naturaleza? Bueno, yo creo que la impresión es negativa para el Ecuador. El Ecuador quiere tomar lo que le conviene y dejar de lado lo que supuestamente no le conviene. Yo creo que en esto debemos reflexionar los ecuatorianos, debe reflexionar el gobierno de que lo que conviene es acatar los compromisos internacionales dentro de los cuales estamos nosotros, que hemos suscrito todos los documentos sobre derechos humanos, todos, hemos suscrito todos y hemos ratificado todos. Yo creo que el tratar de debilitar a la Comisión y a la Corte es un error, y esto es precisamente, todos sabemos por qué es.
¿Qué es lo que ocurrió hace pocas semanas y meses en el Ecuador con el caso del Universo? Esto por todos conocidos. Yo creo que debemos ser coherentes con una política internacional en esta materia clara, precisa y de adhesión a los compromisos válidamente celebrados por el Ecuador, que nos comprometen a respetar los derechos humanos, a respetar la Carta de la OEA, la Declaración de Derechos Humanos de la OEA, la Carta Democrática de la OEA y naturalmente el documento fundamental, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No podemos poner limitaciones ni establecer condiciones a estos documentos. Es un error que minan el prestigio del Ecuador en el campo internacional, prestigio bien ganado en el campo de derechos humanos, porque hemos sido pioneros dentro del continente americano en adherirnos a las convenciones, en proponer los documentos que me estoy refiriendo. El Ecuador ha sido auspiciador de todos estos documentos. Doctor, gracias por su participación en Contacto Directo.